Fue un accidente. Marcus debe haberse lanzado frente al coche. La voz de mi madre resonaba por el pasillo del hospital, tratando desesperadamente de convencer a la enfermera. Yo yacía en la cama de urgencias, mis costillas gritando de dolor con cada respiración, escuchando a mi familia girar sus mentiras. Me llamo Marcus Anderson. Tengo 24 años. Y anoche, mi padre me atropelló deliberadamente con su coche. Ahora, mientras veía a mi familia luchar por protegerlo, me di cuenta de que este era el momento en que todo cambiaría. Señora Anderson, el patrón de impacto sugiere otra cosa, respondió la enfermera con firmeza, sus ojos saltando entre la cara desesperada de mi madre y la expresión fría y pétrea de mi padre. Pude ver a mi hermana menor, Emma, flotando nerviosa en el fondo, evitando el contacto visual. Siempre ha sido dramático, declaró mi padre, con esa voz autoritaria familiar que había silenciado a nuestra familia durante años. Probablemente solo busca llamar la atención otra vez. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy. Cerré los ojos, recordando cómo empezó todo hace apenas 24 horas. Finalmente me planté frente a él. Finalmente encontré el valor para decirle que dejaría el negocio familiar para seguir mi sueño de ser biólogo marino. Su rostro se volvió de ese peligroso tono púrpura que conocía desde niño. Ingrato pedazo de basura, gruñó, acorralándome en nuestra entrada. Después de todo lo que he construido para esta familia, ¿lo vas a tirar todo por jugar con peces? Esta vez me mantuve firme. Es mi vida, papá. He pasado 6 años trabajando en tu empresa, tratando de ser el hijo que querías. Y entonces lo vi. Ese destello en sus ojos que siempre precedía a la violencia. Pero esta vez fue diferente. En lugar de sus puños, subió a su coche. Todavía recuerdo el sonido del motor acelerando, el chirrido de los frenos sobre el asfalto. Pensé que solo intentaba asustarme, hasta el momento en que el parachoques impactó mi cuerpo. Marcus. Una voz suave me devolvió al presente. El señor Sullivan, mi vecino de 78 años, estaba en la puerta de mi habitación. Su rostro curtido estaba lleno de preocupación, y sus manos sostenían algo. Señor Sullivan, mi voz se quebró. Él había sido quien llamó a la ambulancia, la primera persona en llegar después del impacto. Sal de aquí, gruñó mi padre. Esto es un asunto familiar. Pero el señor Sullivan no se inmutó. En cambio, se volvió hacia la enfermera. Tengo algo que necesita ver. Le mostró un pequeño dispositivo, su dashcam. La cara de mi padre palideció. Lo instalé el mes pasado, después de esa racha de robos de coches, explicó el señor Sullivan, con voz firme. Tiene una vista perfecta de la entrada de los Anderson. El cuarto quedó en silencio. El parloteo nervioso de mi madre se detuvo. Emma dejó de moverse inquieta. La presencia dominante de mi padre parecía desinflarse. No es necesario, comenzó a decir mi padre, pero la enfermera ya se estaba acercando al dispositivo. De hecho, señor, dijo con firmeza, en casos de lesiones intencionales sospechadas se requiere revisar toda la evidencia disponible. Vi cómo la fachada cuidadosamente construida de mi padre comenzaba a resquebrajarse. Sus manos, siempre tan firmes, empezaron a temblar. El rostro impecable de maquillaje de mi madre se desmoronó al darse cuenta de que su versión de los hechos estaba a punto de ser desafiada por evidencia irrefutable. Marcus. La voz de mi padre tomó ese tono peligrosamente suave que usaba para manipular situaciones. Hijo, podemos arreglar esto como familia. No hay necesidad de involucrar a terceros. Pero yo ya no era aquel niño asustado. La presencia del señor Sullivan, su apoyo inquebrantable, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Reprodúcelo, dije a la enfermera, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Reproduzcan todo. Mientras la enfermera se iba con la dashcam, presumiblemente para mostrársela a los doctores y posiblemente a la policía, vi algo que nunca había visto antes, miedo en los ojos de mi padre. El mismo miedo que él había inculcado en mí durante tantos años. El señor Sullivan se acercó a mi cama, colocándose como un escudo entre mi familia y yo. No estás solo, hijo, dijo en voz baja. Ya no. Por primera vez desde el impacto, sentí lágrimas en mis ojos. No por dolor, sino por alivio. Años de mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de derrumbarse, y sorprendentemente, yo estaba listo para lo que viniera. La verdad, como la dashcam del señor Sullivan, había estado observando silenciosa todo el tiempo,
esperando el momento adecuado para revelarse. La policía llegó dentro de una hora después de revisar el video de la dashcam. Desde mi cama en el hospital vi cómo se llevaban a mi padre esposado, con el rostro en una máscara de furia fría. Mi madre se desplomó en una silla, sollozando sobre la lealtad familiar, mientras Emma permanecía congelada, finalmente obligada a enfrentar la realidad que durante años había ayudado a negar. El video mostraba claramente intención premeditada. El coche se detuvo, retrocedió y luego aceleró deliberadamente hacia usted, explicó la oficial Martínez, pasando sus notas. La dashcam del señor Sullivan captó todo, incluyendo la discusión verbal previa. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. No entienden, suplicó. Marcus lo provocó. Amenazó con destruir todo lo que construimos al perseguir su educación. Yo dañé todo, interrumpió el señor Sullivan con firmeza. Diana, su hijo dijo que quería ser biólogo marino. Eso difícilmente es una crisis familiar que justifique intento de homicidio vehicular. El doctor regresó con mis radiografías, señalando las 3 costillas rotas, los moretones severos y un sangrado interno menor. Cada lesión que describía parecía agrietar el muro defensivo de mi madre. Necesitamos mantenerlo en observación al menos 3 días, explicó. El impacto pudo haber causado complicaciones que aún no hemos detectado. Mientras hablaba, noté que Emma se acercaba a mi cama. Su rostro había perdido la máscara confiada de siempre, reemplazada por algo que parecía casi culpa. Marcus, susurró cuando el doctor se fue. Lo siento. Debería haber dicho algo hace años. La oficial Martínez dirigió su atención a mi hermana. ¿Ha habido violencia previa? Los ojos de Emma buscaron a nuestra madre, que movía la cabeza frenéticamente. Por un momento, pensé que Emma volvería a negar, dijo la oficial. Pero algo había cambiado. Papá ha sido violento desde que éramos niños, dijo Emma, con voz temblorosa. Pero nunca con un coche antes. Usualmente solo eran sus puños. Mamá siempre lo cubría, añadió. Nos enseñó a cubrirlo también. Decía que arruinaría a la familia si alguien se enteraba. El bolígrafo de la oficial Martínez se movía rápido sobre su libreta. Mi madre había dejado de llorar, su rostro ahora retorcido por la ira. ¿Cómo te atreves?, susurró a Emma. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que tú has hecho. La voz del señor Sullivan atravesó la habitación como acero. He observado durante 15 años cómo cubrías la violencia de ese hombre, había oído los gritos, había visto los moretones. Me quedé callado, convenciéndome de que no era mi lugar. Bueno, ya no más. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por lo que parecía una galería de fotos. He documentado todo lo que he presenciado desde que me mudé al lado, dijo el señor Sullivan. Fechas, horarios, fotografías de las lesiones que he observado. Puede que sea viejo, pero sé usar un smartphone. El color desapareció del rostro de mi madre. La fachada cuidadosamente construida de nuestra familia se estaba derrumbando, y ella estaba perdiendo el control de la narrativa que había mantenido durante décadas. No pueden hacer esto, susurró. Somos respetados en esta comunidad. El negocio Williams sobrevivirá sin él, interrumpí, encontrando fuerza en el apoyo que me rodeaba. La empresa tiene un consejo de administración. Se distanciarán de él tan pronto como esto se haga público. Emma se acercó, tomando mi mano. Fue el primer gesto genuino de apoyo que mostraba en años. Testificaré, dijo en voz baja. Sobre todo. Ya no más encubrimientos. La oficial Martínez asintió aprobando. Necesitaremos declaraciones formales de ambos. Señor Sullivan, su documentación será invaluable para el caso. Mi madre se levantó de golpe, arrastrando la silla por el suelo. Se van a arrepentir, dijo, pero su voz carecía de la autoridad de siempre. Todos ustedes, terminé por decir, esta familia no es una familia. Es una prisión, y estamos saliendo de ella. Ella salió disparada, sus tacones resonando por el pasillo del hospital. Emma la observó irse y luego volvió la mirada hacia mí, con lágrimas en los ojos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora, dijo el señor Sullivan con suavidad, ambos pueden vivir sus vidas sin miedo. Y Marcus, se volvió hacia mí con una sonrisa. Tú puedes estudiar esos peces. Por primera vez desde el incidente, me sorprendí sonriendo.
El dolor en mis costillas seguía intenso, pero otro tipo de dolor, uno que había cargado durante años, finalmente empezaba a ceder. La oficial Martínez terminó de tomar nuestras declaraciones iniciales, prometiendo volver al día siguiente para entrevistas más detalladas. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Son muy valientes, dijo. Ambos, y el señor Sullivan. La comunidad necesita más personas como ustedes. El viejo se sonrojó, restando importancia al cumplido. Pero pude ver el orgullo en sus ojos. Había hecho lo que tantos otros no habían hecho, se había levantado, había hablado y había salvado a alguien en el proceso. Conforme la noche avanzaba, Emma se acurrucó en la silla junto a mi cama, sin querer ir a casa. El señor Sullivan también insistió en quedarse, diciendo que ya era demasiado viejo para dormir mucho de todos modos. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente protegido, verdaderamente seguro. La verdad finalmente se había liberado, capturada para siempre en la dashcam de un vecino y en los corazones valientes de quienes se negaron a permanecer en silencio. 6 meses después, estaba en la borda de un barco de investigación, viendo el sol salir sobre el Océano Pacífico. Mi programa de posgrado en biología marina me había aceptado para su expedición de investigación de invierno, estudiando patrones de migración de ballenas. El aire salado me hizo sentir las costillas que aún sanaban, pero ese dolor era un recordatorio de lo lejos que había llegado. El juicio había concluido el mes pasado. Mi padre fue condenado a 7 años de prisión por intento de asesinato y cargos previos de abuso doméstico. El testimonio de Emma, combinado con los años de documentación del señor Sullivan y las imágenes de la dashcam, habían hecho el caso irrefutable. Mi madre, incapaz de enfrentar el juicio de la comunidad, se mudó a Arizona a vivir con su hermana. Oye, Marcus, llamó la doctora Harrison, mi supervisora de investigación. Los hidrófonos captaron algunos sonidos interesantes. ¿Quieres escucharlos? Sonreí, caminando cuidadosamente por la cubierta. Esto era mi vida ahora: estudiar ecosistemas marinos, contribuir a la investigación científica, vivir sin miedo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Emma. ¿Adivina qué? Me aceptaron en la escuela de leyes. Voy a especializarme en casos de violencia doméstica. Me inspiraste, hermano mayor. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escribía mi respuesta. Emma se había transformado durante estos meses, canalizando su culpa en acción. Se mudó con nuestra tía Marta, comenzó terapia y decidió usar su experiencia para ayudar a otros a escapar de situaciones de abuso. Otro mensaje apareció. Esta vez del señor Sullivan. Revisa tu correo cuando puedas. Te envié fotos del jardín. Las semillas que recomendaste están floreciendo. El viejo se había vuelto familia en todo lo que importaba. Había transformado su jardín delantero en un jardín temático marino, completo con flores azules y fuentes de agua, diciendo que era su manera de apoyar mis sueños. Cada domingo, él y Emma cenaban juntos, acompañándose mientras yo estaba en el mar. Marcus, llamó la doctora Harrison otra vez. Tienes que escuchar esto. Me puse los audífonos que ofreció, escuchando los sonidos hipnotizantes de las ballenas jorobadas. Estas magníficas criaturas comunicándose a grandes distancias me recordaron hasta dónde había llegado mi propia voz una vez que encontré el valor de usarla. La investigación criminal había revelado más que la violencia de mi padre. Auditorías financieras de su empresa descubrieron años de fraude y malversación. El consejo de administración, como predije, se distanció rápidamente, reestructurando la compañía bajo nuevo liderazgo. Algunos antiguos amigos de la familia mostraron su verdadero rostro, creyendo en las mentiras de mi madre. Pero otros, los que sospechaban del abuso pero permanecieron en silencio, ahora ofrecieron apoyo y disculpas. Emma recibió una indemnización considerable de la empresa, que decidió compartir conmigo pese a mis protestas. Úsala para tu investigación, insistió. Quiero que tus sueños ayuden a pagar los míos. El sol ya estaba alto, pintando el océano de dorado. La doctora Harrison apareció a mi lado con 2 cafés. Tu propuesta de investigación más reciente es impresionante, dijo, entregándome una taza. El comité de becas está especialmente interesado en tus ideas sobre la expansión de santuarios marinos. Asentí, tomando un sorbo. He estado pensando en la protección, respondí.
Como a veces las acciones más pequeñas pueden crear espacios seguros para quienes más los necesitan. Ella sonrió comprensivamente. La comunidad de biología marina no es grande. Había oído mi historia, aunque nunca pidió detalles. Como cierto vecino con una dashcam, preguntó suavemente. Exactamente, dije. Una persona dispuesta a prestar atención, documentar y hablar. Puede cambiarlo todo. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje grupal de Emma. Cena mensual en casa del señor Sullivan este domingo. Va a preparar su famosa sopa de almejas en honor a tu investigación de ballenas. Dice, el tema del océano es no negociable. Reí, mostrando el mensaje a la doctora Harrison. Ella se había familiarizado con mi inusual pero preciosa familia a través de nuestras largas conversaciones durante las guardias nocturnas. Oye, dijo, hay una vacante en el Centro de Investigación Costera. Significaría menos tiempo en el mar, pero más oportunidad para desarrollar tus propuestas de santuarios. Además, estarías más cerca de casa. Casa. La palabra ahora tenía un nuevo significado. No era la prisión de mi infancia, sino el refugio seguro que encontré con Emma y el señor Sullivan. Un lugar donde los sueños eran alentados, no aplastados. Lo pensaré, dije, volviendo la mirada al horizonte. Las ballenas saltaban a lo lejos, sus enormes cuerpos subiendo y bajando con gracia y fuerza. Como ellas, yo había aprendido a elevarme por encima de la superficie, a respirar libremente y a cantar mi propia canción. Mi padre había intentado silenciarme con violencia, pero solo logró liberarme. Ahora, rodeado por el océano infinito y posibilidades infinitas, estaba exactamente donde debía estar. El sol de la mañana brillaba sobre las olas, prometiendo otro día de descubrimiento. En mi bolsillo, mi teléfono guardaba mensajes de amor y apoyo de mi verdadera familia. Y en algún lugar allá afuera, la verdad continuaba expandiéndose, tocando otras vidas, creando nuevos santuarios, una voz valiente a la vez.